Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Abordamos el informe número 4 de los equipos técnicos del Poder Judicial. En esta oportunidad vamos a hablar de la realidad de los multifueros, que son los equipos del interior, que siendo solamente 2 profesionales están a cargo de todas las problemáticas que abordan el multifuero. También vamos a abordar la perspectiva o la problemática de género que se da hacia adentro de los equipos técnicos. ¿Por qué es más grave? Porque estamos hablando de la justicia. Y la justicia en la Argentina ya tiene una larga trayectoria sobre la doctrina que habla de la perspectiva de género y de respetarla. Por lo tanto, es importantísimo que hacia adentro de esa justicia también se respete esta perspectiva, no solo que hablemos de ella, sino que la llevemos a cabo. Escuchamos a los responsables que llevan adelante los equipos técnicos del Poder Judicial. La perspectiva de género implementada a nivel judicial tiene que ver con la mirada de derechos humanos. Entonces, esta mirada de derechos humanos irradia toda este modus, esta forma de aplicar el derecho, de modificar las prácticas, que tiene que ver desde la comunicación, desde cómo lleva adelante un juez al momento o una jueza al momento de tomar una audiencia, la forma de comunicar, la información. Y como les decía, esto es una cuestión transversal. Y al ser transversal, la mirada tiene que estar puesta en todas estas intersecciones que cuando confluyen, y a veces hay situaciones de vulneración de derechos o de vulnerabilidades que coexisten simultáneamente en un mismo fenómeno social, se hace muy difícil darle una respuesta eficaz si no hay esta mirada o no subyace a esta praxis las teorías que nos ha aportado tanto desde el feminismo académico como desde el entendimiento de lo que significan estos movimientos, etc. Las mujeres que conformamos los equipos técnicos, y digo mujeres porque somos alrededor de 210, de los cuales hay 16 varones aproximadamente, el resto somos todas mujeres, en las profesiones de trabajo social, psicología y psiquiatría. Es un sector de la salud, ¿no es cierto? Pertenecemos al área de la salud, donde es un trabajo de características feminizadas por la tarea de cuidado, de contención, de escucha, de acercamiento y todo lo que tiene que ver justamente con una tarea del orden del cuidado. Entonces, son tareas feminizadas. Esta condición de ser mujeres, sin lugar a dudas, tiene que ver con las condiciones de trabajo en las que nosotros estamos. Consideramos que dentro del Poder Judicial nosotros tenemos un techo de cristal que en realidad no le han hecho paredes porque nos dejan allá abajo. Por ejemplo, en nuestro sector no hay concursos para los cargos más jerárquicos. En la jerga, digamos, acá decimos están puestos a dedo. Estos cargos a dedo están ocupados en su mayoría por varones, o sea que de los 16 varones, la mitad están ocupando los cargos jerárquicos. Y eso muestra, en realidad, que hay una política interna del Poder Judicial que tiende
justamente a discriminar a las mujeres por su condición. Las violencias simbólicas que se viven en mi espacio de trabajo, Tribunales 2. Un lugar que, como ya dije, es la casa de los abogados, y tanto es así que se olvidaron de los equipos técnicos. En un lugar moderno, luminoso, no hay lugar para nosotros, estamos en un subsuelo, y eso describe una situación de carencia, una situación de desmejora y una situación de absoluta falta de resguardo hacia los equipos técnicos. Como equipo técnico de Multifuero, debemos responder a oficios cuyas temáticas son variadas y refieren sobre abuso sexual, violencia familiar, prisión domiciliaria, libertad condicional, régimen comunicacional asistido, valoración de la capacidad jurídica de las personas, estupefacientes con fines de comercialización, control de legalidad, tutelas, guardas judiciales, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, pedido de restitución de niños, audiencias, de participación en las audiencias que nos requiere el juzgado, como así también intervenir en la toma de exposiciones informativas. La gran variedad de temas lo que nos exigen una amplia formación, no solo en lo disciplinar, sino también en el marco legal de cada una de las temáticas que abordamos. Además, por supuesto, siempre incorporando la perspectiva de género en nuestros informes, las perspectivas de derechos humanos. Cada vez son más variadas las demandas de intervenciones. Por supuesto que van aumentando año a año las demandas, pero también la complejidad. Para poder desarrollar nuestros informes y pedidos de pericia en los distintos fueros en los que nos emiten solicitudes, desarrollamos entrevistas tanto en sede como en terreno. En terreno implica viajar a las localidades de nuestra jurisdicción, algunas que quedan a 100 kilómetros de distancia en nuestros vehículos particulares, donde tomamos contacto no solo con los sujetos, objeto de nuestra intervención, sino también con instituciones, con el barrio o el contexto en el cual esa familia tiene vínculo o relaciones. En pandemia hemos aprendido la importancia que es cuidar a los que cuidan. Está absolutamente claro que el trabajo que llevan adelante las profesionales de los equipos técnicos tienen que ver con esto, con el cuidado del otro, con el cuidado de un proceso de justicia. ¿Por qué no se da este mismo cuidado hacia adentro de los profesionales y los profesionales que llevan a cabo este trabajo no reciben ese cuidado? Tal vez porque es un trabajo que se ha feminizado. Y esto parece que desvaloriza a la hora de jerarquizar el trabajo, cuando debería ser todo lo contrario. Cuidar la vida debe ser esencial en todos los órdenes de nuestra sociedad, en todos los órdenes laborales. Esperamos que en los equipos técnicos del Poder Judicial también así lo sea. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a tenerlo nuevamente al doctor Oscar Atienza para hablar del sistema de salud y también compartiremos la realidad de los trabajadores gráficos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad y compartimos la columna del doctor Oscar Atienza. Con él abordamos la problemática de cómo debería organizarse un sistema de salud más allá de la pandemia. Con respecto al sistema sanitario, uno de los grandes cambios que hay que hacer es enfocar la estrategia o tomar como eje lo que es el eje de la atención primaria a la salud. ¿Qué es la atención primaria a la salud? Es el dispensario o el CAPS que está mucho más cerca de la gente. Es decir, allí hay que reforzar. Si vos armás un buen escudo de protección desde el primer nivel de atención, que es en donde se trabaja con protección y promoción de la salud, es decir, con medidas que le expliquen a la gente cómo tiene que prevenir no solo las enfermedades relacionadas con el coronavirus, digo, no solo el coronavirus, sino que una serie de enfermedades que están relacionadas con la comunidad, vas a tener una mejor performance del equipo, de todo lo que es el sistema de salud, porque vos cuando armás una estrategia de contención en el primer nivel, evitás que la gente llegue al tercer nivel, es decir, el tercer nivel tenés la terapia intensiva. De modo que, ¿cómo haces para evaluar, por ejemplo, un buen sistema de salud o un buen ministro de salud, un buen secretario de salud? Fíjate si abre centros de atención primaria o si abre terapias intensivas. Si abre terapia intensiva, quiere decir que te está esperando en el tercer nivel, está esperando que te compliques. Si abren primer nivel, lo que estás logrando allí es que se prevenga la enfermedad. Así que ese tiene que ser, allí hay que focalizar un poquito los ejes de atención del sistema de salud en los próximos años. Hay sistemas de salud en el mundo que funcionan muy bien y son de los mejores y funcionan en base a esta estrategia, la de la atención primaria de la salud. Por ejemplo, Canadá e Inglaterra son modelos sanitarios muy exitosos, ¿no? Tienen muy bien desarrollado eso. Y tenés la contracara, que son países como por ejemplo Estados Unidos, que tienen muy bien desarrollado lo tecnológico, el tercer nivel, ¿sí? Pero es caro. Digo, la atención sanitaria de tercer nivel es muy, muy cara con respecto a la de primer. Argentina tiene una mezcla, una gran mezcla y una desorganización de todo el sistema sanitario. Está todo desorganizado. Hoy una persona no sabe si tiene que ir a un dispensario o tiene que ir a un hospital para hacerse atender. Digo, y eso en el mundo está ordenado. Acá no, está un poco disperso. El tema de las obras sociales, que funcionan muy bien, pero también es un problema el tema de las obras sociales porque dependiendo de la obra social que te tocó, es el nivel de cobertura que tenés. Entonces allí tenés grandes problemas. Hay que empezar a ordenar todo eso. Digamos, el sistema de salud funciona prácticamente en modo automático, en piloto automático. Funciona sostenido por el equipo de salud, por los kinesiólogos, los médicos, los enfermeros, los nutricionistas. No hay nadie que esté allí conduciendo el sistema de salud. Y es lo que hay que empezar a hacer. Hoy tenés, por ejemplo, hospitales nacionales que forman parte del sistema público de atención que atienden a obras sociales. Y es una contradicción. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, el Hospital Nacional de Clínica de acá de Córdoba, atiende exclusivamente la obra social PAMI y puede atenderte también DASPU, que es la de la obra social de la universidad. Pero en realidad es un hospital público que debería atender a la comunidad, no tendría que atender a obras sociales. Las obras sociales deben mandar sus pacientes al sector privado, a los sanatorios y clínicas. Entonces tenés ahí una mezcla, una superposición. Entonces la gente no sabe dónde tiene que ir, ¿no? Cuando necesita atención no sabe a dónde le corresponde. Eso hay que volver a ordenarlo en la Argentina. Con Hugo Dante Ortiz abordamos la realidad de los trabajadores gráficos en Córdoba y también un tema que es fundamental, la necesaria renovación de la cúpula de la CGT para que esté acorde a lo que los trabajadores y el país necesitan. Nosotros hemos firmado el 32% por 6 meses. Con la revisión, obvio, en octubre, noviembre, para seguir discutiendo acorde a la inflación que vaya a tener el año, ¿no? Ese 32% que se firmó, bueno, lleva al final de la escala, a la categoría más alta, o sea, la número 10, a 99.000 pesos.
entendemos de que sí es necesario que se revise antes de fin de año porque existe la posibilidad concreta de que sea más del 32 la inflación en este país, ¿no? Hemos firmado también el 32% dividido en 4 periodos de 8% cada periodo, con la revisión en el mes de noviembre para, bueno, ver cuánto alcanza el paquete inflacionario y, bueno, tratar de seguir discutiendo con el sector de diarios, cubrir la inflación que vaya a tener este año. Respecto a la renovación de la CGT nacional, creo que tiene que haber una discusión concreta donde participen absolutamente las regionales y donde verdaderamente no se discutan solamente los cargos, que ya sabemos cómo están desde hace mucho tiempo, sino de que se discuta un proyecto para los trabajadores dentro de un proyecto de país y que verdaderamente le sirva a los trabajadores y no a los dirigentes, y que en ese sentido los trabajadores puedan tener la posibilidad a través de sus organizaciones gremiales que están comprendidas dentro de las centrales sindicales de distintas regiones, elegir no solo al mejor dirigente, sino también a las mejores propuestas, tanto para los trabajadores como también para el país, y que esté a la altura de las consecuencias de defender cada puesto de trabajo y que trate de tener una posición con respecto a todo lo precario que por ahí desde el gobierno nacional y del gobierno provincial, desde los gobiernos provinciales y municipales, hacen con los trabajadores, ¿no? Esto de los monotributos, esto de los planes, porque verdaderamente lo que acá necesitamos los argentinos es tener trabajo, y tener un trabajo que le sirva al bolsillo de la gente, que le sirva al bolsillo del hogar, para que cada trabajador pueda desenvolverse en la vida como cualquiera necesita desenvolverse, poder ir un fin de semana al supermercado y no tener que estar eligiendo cuál es la prioridad acorde al dinero que lleva. Creo que tiene que haber una renovación y ser parte, vuelvo a decir, las regionales del interior, que se le consulte, porque verdaderamente ver desde Buenos Aires la política es totalmente distinta de ver en otras ciudades, en otras provincias, donde verdaderamente ahí se padece las consecuencias, ¿no es cierto?, de estos años que hemos venido lamentablemente padeciendo, ¿no? En el próximo y último bloque, compartiremos el micro de economía feminista y, como siempre, la columna editorial. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
Último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad y como les prometimos, Melissa Luc para hablar de economía feminista. En esta oportunidad seguimos hablando de la economía del cuidado, lo esencial que es para el desarrollo de la economía general y algo que es lo más grave que produce a las mujeres, que es la pobreza de tiempo. Le escuchamos a nuestra magíster. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Las últimas semanas estuvimos hablando de la economía del cuidado, este sector que recae directamente sobre las mujeres y que es un servicio que se brinda al sistema capitalista y que generalmente y en su mayoría lo brindamos de forma gratuita. De hecho, las últimas estadísticas que sacaron desde el Ministerio de Economía de la Nación en el año 2020, es decir, el año pasado, demostraban que el 75% del total de las tareas que están dentro de la economía del cuidado no son remuneradas, siendo que solamente el 25% se remunera. Por lo tanto, es un sector muy importante y que genera en gran parte las desigualdades que existen en términos económicos entre hombres y mujeres. Alguna de las consecuencias que va a tener el hecho de que seamos las responsables de las tareas de cuidado es que vamos a tener menos tiempo. A esto la economía feminista lo llama pobreza de tiempo. Las mujeres tenemos menos tiempo que nuestros pares hombres para poder descansar, para poder capacitarnos, para poder estudiar y para poder desarrollar nuestras potencialidades. Como bien se sabe, desde la economía feminista lo que se trata de demostrar es que efectivamente existen desigualdades entre los individuos según el sexo biológico con el que nacen y que busca la evidencia que hace que estas desigualdades existan. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para poder vivir en una sociedad más igualitaria es llevar a cabo políticas públicas que ataquen al problema, al hecho de que las mujeres somos las responsabilidades de la economía del cuidado. Y además, a reconocer que esa economía es esencial para el sistema capitalista. A lo largo de la historia de la humanidad y de la Argentina en particular, hemos podido ver que las élites que concentran el poder han sido bastante reacias a gobernar a favor del pueblo. Pero obviamente deben enmascarar su discurso diciendo que lo que hacen para ellos es para todos. Porque ningún discurso egoísta va a tener la anuencia y el beneplácito del resto de la población. Ninguno de nosotros votaríamos en contra de nuestros intereses. De aquí la hipocresía y la mentira que muchas veces las clases dominantes en el ejercicio del poder generan y ejercen cuando hablan de políticas públicas y en realidad están hablando de políticas para un sector concentrado del poder. Y en este punto es muy fácil caer en un discurso que también nos quieren imponer de que todos los políticos son iguales y que la política es fraudulenta, cuando en realidad no todos los políticos son iguales y las políticas son absolutamente diferentes. Algunas benefician a un sector concentrado y otras tienden a beneficiar a las mayorías. Los sectores concentrados del poder prefieren perder dinero que ceder posibilidades de que el gobierno amplíe los derechos y la dignidad de los pueblos, porque pueblos con derechos tienen más capacidad de sentido crítico y de defenderse frente a las injusticias. Lo vemos en la Argentina permanentemente cuando los sectores se oponen a medidas que amplían derechos absolutamente básicos como el acceso al alimento sano. Muchas veces en nuestro programa hemos dicho que el COVID es un producto que se ha generado por la expropiación y la expoliación desmedida y egoísta que el neoliberalismo y el capitalismo han hecho sobre el planeta y sobre los humanos que habitamos en este planeta. Una expoliación que hoy ha generado una pandemia que nos devasta. Una expoliación que hoy es también más cruel
sobre los cuerpos más vulnerables, y los cuerpos más vulnerables son aquellos que están más desnutridos. En la Argentina, comer carne es un derecho adquirido en épocas del peronismo, donde el ascenso social y el poder adquisitivo creció y se masificó. Comer carne en momentos de pandemia y donde la pobreza arrasa también es una forma de estar fuertes y de que nuestro sistema inmunológico tenga posibilidades de defenderse frente a la COVID. Es por esta razón que el Gobierno Nacional ha tomado una medida que es ejemplar y que ha sido absolutamente bastardeada y bombardeada de los sectores de poder. El cerrar las exportaciones. Para argentinos como vos, como yo, como todos los que vivimos de un sueldo, tengamos la posibilidad y el derecho de alimentarnos de forma digna, de comer carnes para estar fuertes, para enfrentar a la COVID y al egoísmo de los poderosos. Más allá de la carne como producto alimenticio, comer proteína animal es fundamental para estar en un buen estado de salud. Por lo tanto, aquellos productores deben bajar un poco sus expectativas, su egoísmo, y las ganancias no serán siderales, pero seguramente no serán pérdidas. Y el pueblo argentino tendrá derecho de alimentarse dignamente para seguir dando batalla. Así como fue y es necesario fortalecer el sistema de salud para poder atender esta crisis y esta pandemia, es absolutamente necesario que estemos fuertes en nuestro organismo, que estemos bien nutridos para poder seguir dando la batalla. Es importante estar bien alimentados. Y como decía Donata, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Por eso es tan importante esta medida del Gobierno Nacional, para que de una vez se dé vuelta la tortilla y las medidas tengan que ver con el bienestar popular.